Esta primera mesa temática que va a comenzar ahora nos invita a reflexionar sobre representaciones sociales y marcos normativos sobre la pobreza infantil, y para ello invitamos a la representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Victoria Novas, también al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Ya pueden ir pasando para la mesa. A la senadora de la República, Silvia Nane, a la representante nacional, Inés Cortés, y a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Antes de dar paso a esta mesa temática, vamos a tener una presentación a cargo del consultor Ignacio Soasnávar, que justamente nos estará hablando de representaciones sociales sobre pobreza y pobreza infantil. Bienvenido, Ignacio. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay Crece Contigo para presentar aquí hoy este trabajo, un trabajo desarrollado gracias al apoyo de UNICEF, a quien también agradezco. Agradezco a todas las autoridades presentes, ministros y ministras, legisladores y legisladoras, y a todo el público aquí presente. Tengo un desafío importante hoy, que es concentrar en unos 10 minutos un estudio cuantitativo y cualitativo realizado en 2023 sobre percepciones, sobre representaciones sociales sobre la pobreza en Uruguay. Realizado en el marco de un proyecto con UNICEF. Estas cosas obviamente son relevantes. Algunos de las autoridades que hablaron previamente frecuentemente se refirieron a la importancia de la percepción que la sociedad tiene sobre estos temas, porque evidentemente las creencias que la sociedad tiene sobre estos temas, las actitudes, los estereotipos terminan condicionando la política pública. A veces son facilitadores para la política pública, a veces son obstáculos para la política pública. Entonces, este tipo de creencias o representaciones sociales son un entorno en el cual la política pública se inscribe para desarrollarse. A veces también son, porque obviamente a veces nos encontramos con noticias que no nos gustan demasiado, pero bueno, a veces son elementos sobre los cuales también la política pública debe trabajar para poder terminar siendo fluida. Entonces, bueno, dicho esta pequeña introducción, muy brevemente, ese fue un estudio que se hicieron 6 sesiones de grupos focales en Montevideo, en el interior, segmentadas por edad, y una encuesta nacional con entrevistas presenciales, una encuesta de hogares realizada en 2023 con 700 encuestados en 176 puntos muestrales en todo el país, hecha en el año 2023. Muy brevemente voy a presentar 4 o 5 diapositivas, slides sobre estos 2 estudios, que la idea es que sean algo así como disparadoras para el debate de la mesa. En primer lugar, una nube de palabras que expresa los temas que espontáneamente surgen en los grupos de discusión sobre lo primero que se le viene a la mente al público uruguayo, a la sociedad uruguaya, cuando piensan en pobreza infantil. ¿Qué es la pobreza infantil? Bueno, es un montón de cosas. Obviamente los niños están en el centro, pero como también se hacía referencia en el panel anterior, los adultos, ¿no? El padre, la madre, los hogares, la familia, es como el núcleo principal que se asocia a la idea de pobreza infantil. Hay una idea de condicionamiento muy fuerte. La idea es que el tipo de hogar en que nace un niño termina condicionando fuertemente no solo el presente, sino también el futuro del niño, y aparecen incluso algunas asociaciones espontáneas. Cuando uno pregunta por pobreza infantil, aparecen espontáneamente asociaciones muy frecuentemente hacia temas vinculados a la delincuencia, que es un problema de naturaleza distinto, pero evidentemente también aparece. En segundo lugar, aparece la situación de carencias de distinto tipo, carencias de educación, carencias, obviamente aparece también en la escuela, carencias alimenticias, el tema del comer, carencias en términos económicos, carencia de plata. No es solo plata, pero también obviamente aparece el tema de los recursos. Y por último aparecen también todo un universo que es el que interpela las políticas públicas, referencias al gobierno, referencias a la ausencia de políticas, referencia al Estado también como responsable. Este es como un primer mapeo de las cosas espontáneamente que aparecen vinculadas a la pobreza infantil.
Cuando se explora un poco más cualitativamente sobre cuáles son las principales vulnerabilidades de los niños en situación de pobreza infantil, aparece, la verdad, que una idea que habla de una percepción multidimensional de este fenómeno, cosa que creemos que es importante y bien interesante. Se habla de contexto de violencia como un núcleo relevante de pobreza infantil, se habla de dificultades serias de acceso a la salud, también como un tema relevante, se habla evidentemente de carencias educativas, se habla de carencias afectivas, es decir, hay asociaciones directas de vulnerabilidad que también hace referencia a cuestiones afectivas, la vestimenta como una ausencia o una vulnerabilidad que también evidentemente es muy visible, carencias desde el punto de vista de la alimentación, carencias desde el punto de vista de la salud mental, que también fue parte de algunas de las referencias de la mesa anterior, y también en cuanto a enseñanza en valores. Acá simplemente algunas citas textuales muy escasas, pero bueno, nadie obliga a que vengan al Pereira a atenderse, ni se controla el embarazo, menos van a controlar al nene. Dentro de 30 años, que cada vez es más competitivo el mercado de trabajo, sin formación, van a ser los peones de la empresa del que va al colegio bilingüe. Veo una pobreza tremenda, una falta de atención de los padres hacia los niños impresionante. No veo ningún abuelo, padres o tíos cuando la maestra los cita. Ahora los padres les pegan a los maestros porque al niño le habló mal, directamente ya se pierde todo. Los niños están desnutridos, descalzos, les falta vestimenta. En la escuela capaz que es lo único que comen en el día. Psicólogos, psicopedagogos en las escuelas están un rato, muy bien, les dan de comer, los atienden, pero el resto de las horas están en sus casas en esa situación tan angustiante, tan deprimente. Entonces el conjunto de elementos que surgen espontáneamente en la sociedad uruguaya respecto a la pobreza infantil es un conjunto amplio. La idea de pobreza infantil no está limitada únicamente ni centrada exclusivamente en recursos económicos, sino que evidentemente hay una percepción multidimensional bastante notoria. Y después algunos resultados cuantitativos, 2 o 3 pequeñas fotos. Primero, ¿quién tiene la responsabilidad de hacerse cargo de este asunto? Bueno, acá en la sociedad uruguaya conviven creencias distintas, ¿no? Conviven creencias distintas. Hay un 16% de los uruguayos que cree que la máxima responsabilidad es del Estado, y hay un 14% de los uruguayos que cree que la máxima responsabilidad de los individuos. ¿Ah? Son como las dos visiones extremas de grupos minoritarios. Luego tenemos un 34% que dice la principal responsabilidad es del Estado, pero algo también de los individuos, y un 28% que dice la principal responsabilidad es de los individuos, pero algo también del Estado. Si uno suma más bien Estado o más bien individuos, es casi empate, 42-40. Si uno suma las categorías intermedias, uno dice, bueno, la percepción de responsabilidades compartidas entre Estado e individuos son mayoritarias. Si uno suma el 34 que dicen más bien Estado pero algo individuos, o más bien individuos pero algo Estado, más el 7% que dice ambos, uno tiene prácticamente el 70% más del 70% de la población, ¿no? Entonces conviven en la ciudad uruguaya, como bien sabemos, visiones distintas sobre la responsabilidad de este asunto, pero casi nadie ve excluido al Estado, solo un grupo muy chiquito ve excluido al Estado de la responsabilidad en este tema. Esto se ve también muy claramente cuando preguntamos acuerdo o desacuerdo con algunas frases, ¿no? Estas frases, ¿está de acuerdo o desacuerdo con las mismas? Salir de la pobreza depende mayormente del esfuerzo de cada uno. El 70% de los uruguayos dijo estar de acuerdo con esta frase. Solo un 21% dijo estar en desacuerdo con esta frase. Entonces, esta idea de que hay una parte del asunto que es responsabilidad individual es una idea que está efectivamente instalada. Las personas que reciben las tarjetas MIDES o asignaciones familiares se vuelven dependientes de los subsidios y no buscan trabajo. El 60% de los uruguayos estuvo de acuerdo con esta frase, un 25% en desacuerdo. Los pobres no gastan correctamente el dinero que reciben. Bueno, esta frase recibió un poco menos de acuerdo, pero de cualquier manera el 47% de los uruguayos estuvo de acuerdo con esta idea y un 30% en desacuerdo. Las personas son pobres porque no quieren trabajar. Bueno, aquí vemos una visión distinta. La mayoría de los uruguayos, el 52%,
está en desacuerdo con la idea de que los pobres son pobres porque no quieren trabajar. Entonces, parece haber una configuración actitudinal que dice, bueno, en realidad las causas de la pobreza no es que los pobres no quieran trabajar, la gente en general está en desacuerdo con esa idea, pero sí la idea de que hay posibilidad de salir de la pobreza dependiendo mayormente del esfuerzo individual. Es decir, hay como estas dos creencias conviven relativamente estructuradas. Y finalmente, ¿el dinero que entrega el MIDES es suficiente para no ser pobre? No, la mayoría de los uruguayos no cree que el dinero que entrega el MIDES es suficiente para no ser pobre. Hay conciencia de que efectivamente los apoyos son insuficientes para salir de la situación de pobreza. Estudio, por supuesto, hecho en 2023. Últimas dos. La percepción sobre la posibilidad de que un niño en situación de pobreza pueda salir de ella. El ministro Civil hablaba hoy de, en vez de esta necesidad de quebrar la mirada del tema desde las carencias, no sé cómo lo definió bien Gonzalo, a mirarlo desde las oportunidades, ¿no? Y esta pregunta va un poquito hacia eso. La sociedad uruguaya ve que los niños pueden o no pueden salir de la pobreza. La verdad que hay un conjunto de optimistas que es importante, hay un 57% que cree que es muy o algo probable que los niños puedan salir de la pobreza, pero hay un 40% que cree que no. Hay un 40% de los uruguayos que creen que es poco o nada probable que los niños no puedan salir de la pobreza. Entonces nos habla también de un nivel de pesimismo instalado en la sociedad uruguaya relativamente importante. Y la última, bueno, ¿cuáles son los factores que la sociedad hoy visualiza como más importantes para que un niño pueda salir de la pobreza en términos de política pública? Bueno, la educación está en primer lugar con un 93% sumando las tres primeras menciones. La importancia de la familia con 74% sumando las terceras menciones. La voluntad y sacrificio, nuevamente esta referencia al esfuerzo individual, que no tiene muchas primeras menciones, pero sí muchas terceras menciones con un 67%. Políticas públicas, en cuarto lugar con el 33%, y después cuestiones en menor medida como la suerte, los contactos, redes conocidos, etc. Entonces, bueno, agradezco los minutos, espero que esta información, el informe creo que va a estar disponible para verlo completo, hay mucha información muy rica, pero por lo menos como disparador de la mesa espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora sí, damos lugar a la mesa. Les vamos a pedir que ocupen los lugares centrales. Yo sé que los sillones son muy cómodos, pero... Muchas gracias. En base a la representación que acabamos de ver, invitamos a los participantes de la mesa a realizar una intervención de 8 minutos, teniendo en cuenta las siguientes preguntas disparadoras. ¿Qué oportunidades en torno a marcos normativos para enfrentar la problemática de la pobreza infantil presenta la coyuntura actual? ¿Y qué desafíos se encuentran estos marcos normativos en las percepciones y representaciones sociales sobre las personas en situación de pobreza? Les pedimos, por favor, respetar el tiempo para que todos y todas puedan realizar su aporte. Hay muchas más mesas y espacios en esta jornada. Vamos a comenzar con la participación de la representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Victoria Novas. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, no puedo arrancar si bien la mesa anterior los puso muy bien, la situación de la infancia, el problema que tenemos, y si bien no es cuestión de contraponer grupos etarios, es entender un poco la realidad. El 30% de los menores de 18 años, 1 de cada 3, está en situación de pobreza. De 18 a 64 es el 15%, y de 65 años y más es 6%. O sea, este es el país que tenemos hoy. Obviamente que hay un cambio metodológico que vuelve más exigente, miramos la pobreza con un lente más exigente, con un lente de un país más desarrollado, que ha crecido. Pero esa es la situación que tenemos hoy en día. Y esta situación tiene impactos en la salud, tiene impactos en la educación, y tenemos pila de indicadores, como se dijo anteriormente, que miran esa situación. Y es tan doloroso
cualquier resultado educativo, por ejemplo, si le hacemos el cruce por nivel socioeconómico, es mucho peor para los niños que vienen en una situación desfavorable. Deserción, resultados educativos, abandono. Y es un canal sumamente importante para el desarrollo de esos niños y para el desarrollo del país. Ni que hablar de la salud también. Yo creo que la responsabilidad de la pobreza es de todos. Es de todos. Y que las personas no son pobres porque quieren. Y creo que es mucho más fácil ese concepto verlo en los niños. Los niños no son pobres porque quieren. O sea, entonces ahí el Estado tiene un papel sumamente importante en revertir esa situación. El librito azul que tienen ustedes está muy bueno y mira el gasto público por edades. Es un esfuerzo que hizo UNICEF con el MIDES para ver cuánto se apropia del gasto público cada tramo etario. Entonces, cuando se ve eso per cápita, o sea, por persona, la diferencia del gasto público en los menores y en los mayores es muy distinta. El gasto público está muy volcado a la población adulta y hay muy poco para la población menor de edad. Entonces yo creo que ahí el país tiene un desafío en reorientar ese gasto. Más allá de gastos incrementales que podemos hacer, la reorientación del gasto que actualmente tenemos es un desafío para el país. Y bueno, y tenemos la novedad de la ley Gapia que se aprobó el año pasado. Se aprobó el año pasado con una institucionalidad de primera infancia nueva también del gobierno anterior, que yo creo que ahí generó como un poco de un desafío adicional. O sea, tenemos el desafío de instrumentar la ley, que es sumamente importante, de hacerla operativa, pero además de compatibilizar esta ley con un fondo de infancia que se creó el año pasado y que no cumplió los objetivos que se trazaban, no prosperó, pero está ahí, está en la ley, está escrito y hay que compatibilizarlo. Entonces, OPP y el Ministerio de Economía estamos trabajando en bajar a tierra esta ley y que realmente cumpla los objetivos que tiene que cumplir, pero esto seguramente va a tener que tener algún cambio normativo o alguna cuestión que podamos presentar en la instancia de la ley de presupuesto. O sea, ¿qué propone la ley Gapia? Cristina lo puede explicar mucho mejor, pero en realidad es como un nuevo mecanismo de política pública. O sea, es como, es realmente, deja por escrito que es necesaria la coordinación. Entonces se establece un nivel estratégico donde hay varios ministerios vinculados con la infancia, un nivel táctico que crea una unidad coordinadora, que la ley la crea en el Ministerio de Economía. Entonces deja explícito que va a haber una unidad coordinadora en el Ministerio de Economía que tiene que coordinar presupuestalmente todas las sectoriales con el fin de tener un único plan de acción, o sea, la estrategia, el plan de acción lo fija el gabinete, pero después hay que coordinar presupuestos. Entonces, esto es así siempre, digamos, ahora en la instancia que vamos a tener de presupuesto, se recibe a las sectoriales, se organiza, se hace un plan quinquenal, se piensa para dónde van a ir los fondos, coordinadamente. Pero esto lo deja más explícito y le da otra fuerza, porque es un debe que tenemos, el problema de la coordinación que también se plantea acá. Pero no solo a nivel macro, sino también a nivel intermedio y micro. Los desafíos, bueno, el primer desafío, la compatibilización de la ley. En última instancia, acá lo que queremos mejorar es la situación de los niños y de los adolescentes. Pero para eso tenemos que hacer cosas antes. Una, que esto quede prolijo y quede operativo. El desafío de la coordinación es un desafío importante que también que hace pila que venimos planteando este tema y nos cuesta salir de la chacra, pero tenemos que pensar en un plan único, en un objetivo único que es las infancias. Y después mejorar la información.
La información es fundamental para hacer políticas, para diseñar un plan, para dar seguimiento, para todo, y eso está bien, bien reflejado en la ley. En la ley dice explícitamente de generar un cuadro de mando, de integrar sistemas. Tenemos mucha información generada, tenemos el CIAS, tenemos pila de información del MSP, pero tenemos que integrarla con el presupuesto y que sea oportuna y que esté disponible para que podamos dar seguimiento y realmente ver bien si estamos haciendo las cosas adecuadamente. El presupuesto nacional es medio rígido, se puede mejorar en este momento que estamos de cara al presupuesto quinquenal, se pueden mejorar los programas presupuestales para que reflejen mejor, para que nos digan algo sobre lo que estamos gastando. Pero tampoco le podemos pedir todo al presupuesto. Entonces, desde el Ministerio de Economía, y esto es un esfuerzo que lo estamos haciendo con OPP ya hace un tiempo, con el MIDES, es tratar de etiquetar o marcar el presupuesto para tener un poco más de noción. O sea, no es un sistema paralelo, sino dentro del presupuesto decir, bueno, esta línea que tengo acá, ¿qué tiene adentro? Entonces, en tres temas. Uno es género. Queremos saber del presupuesto nacional cuánto estamos gastando para las políticas de género. Estamos un poco ciegos actualmente, tenemos información, pero necesitamos ir más en profundidad. También está el tema de medio ambiente, que está teniendo fuerza, y ahora el tema de infancia. Necesitamos ver en el presupuesto, porque está este trabajo del librito azul, que está muy bien, pero termina siendo un trabajo muy artesanal, tiene mucho esfuerzo. Entonces, una de las cuestiones que queremos encarar en el Ministerio de Economía es sistematizar para que sea más ágil y más oportuna la información del presupuesto nacional que va destinado a las infancias y a las adolescencias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Victoria, gracias también por atenerte a los minutos. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo Arim, vamos a escuchar a la senadora de la República. Estamos bien. Vamos a escuchar efectivamente a Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al MIDES y a Uruguay Crece Contigo por la invitación. Voy a reiterar algunos conceptos que plantea recién Victoria, pero me gustaría focalizar en algunos desafíos que tenemos, tanto desde el punto de vista institucional como normativo más en general. Y lo voy a hacer en 2 capítulos en 8 minutos. El primer capítulo es pensar en cuáles son las premisas que deben guiar las políticas vinculadas a infancias y adolescencias en el contexto de Uruguay. Y yo diría, hay 3 elementos y 3 premisas que son hechos estilizados provenientes de las investigaciones sociales casi que a lo largo y ancho del mundo. Y hay un 4º elemento que es propio y idiosincrático del Uruguay que tenemos que tener en cuenta y considerar en particular. El primero, algo ya mencionaba Victoria, es lo siguiente. Acá hay una responsabilidad de lo público. Más allá de las percepciones, que es muy claro lo que plantea equipos consultores desde el punto de vista de las percepciones más generales y la forma en que las personas perciben el problema de la pobreza, pero hay un elemento que es clave y tiene que ver con la infancia, con la pobreza en general, pero más con la pobreza infantil, que es que las circunstancias en las cuales las personas nacen, se crían y se desarrollan son circunstancias de las cuales no son moralmente responsables. Por lo tanto, aquí la sociedad como un todo tiene la responsabilidad de generar las bases fácticas a partir de las cuales cada una de nuestras niñas y niños estén en condiciones de desarrollar su mejor proyecto de vida. Y esto lo digo porque si algo está claro en todos los análisis, más, yo diría una literatura relativamente reciente, por distintas razones que después voy a mencionar hacia el final de esta primera parte, es que la transmisión intergeneracional de la pobreza es un rasgo característico de los procesos de reproducción de la privación. Basta, en Uruguay podremos sacar fotos cualitativas o cuantitativas, pero también sucede claramente en Uruguay. No hay un mecanismo de movilidad descendente en donde quienes nacen en hogares ricos se transforman abruptamente en hogares pobres, ¿sí? Hay sí mecanismos claros de trampa de pobreza en donde quienes nacen en hogares pobres tienen enormes dificultades para salir de la privación. Entonces esto me parece que tiene que ser un elemento
constitutivo para pensar cualquier política, más allá del enfoque, inclusive del posicionamiento filosófico que uno puede tener con respecto a la privación y la responsabilidad individual o la responsabilidad pública en unos aspectos. Segundo elemento. No es cierto, y esto también es un elemento fáctico, que la pobreza infantil en particular, pero la pobreza en general, pero la pobreza infantil en particular, se asocie a actitudes o a elementos actitudinales que tienen que ver con, por ejemplo, la ausencia de vocación por el trabajo. Hace un tiempo atrás, más de lo que me gustaría reconocer, con una colega, Joya de Melo, hicimos un ejercicio que era establecer, intentar analizar cuál era la pobreza entendida como medida a partir de la capacidad para generar ingresos a los hogares. ¿Cuál es la capacidad para generar ingresos a los hogares? Bueno, dada el nivel de acumulación de capital humano, como decimos los economistas, que tenemos las personas, dado el contexto en donde vivimos, el barrio donde vivimos, dado las condiciones en general que presentamos, ¿cuánto recibiríamos del mercado si todos los adultos mayores de 18 años estuvieran insertos en el mercado? Y lo cierto es que, haciendo ese ejercicio, uno se encuentra que la pobreza infantil no cambia demasiado. Por lo tanto, no es la ausencia de empleo el problema central, tiene que ver con el dinamismo del mercado de trabajo desde el punto de vista de la generación de ingresos en los hogares donde viven mayoritariamente los niños en Uruguay. ¿Sí? Esto lo señalo porque creo que esto es un desafío mucho más grande desde el punto de vista de la política, mucho más grande desde el punto de vista de la política, porque implica pensar no solamente cómo facilitar el acceso al mercado de trabajo o cómo fomentar el acceso al mercado de trabajo, tiene que ver cómo cambiamos las condiciones de ese acceso al mercado de trabajo. Porque efectivamente la pobreza infantil de ingresos tiene mucho que ver con el hogar de referencia y desde el punto de vista multidimensional también. Tercer comentario. Las políticas importan. Y acá de vuelta hay evidencia muy contundente, relativamente reciente a nivel internacional. Voy a citar solamente dos ejemplos. En Noruega, en la década de los 60-70, comenzaron a generalizarse los dispositivos de cuidados. Se hicieron de manera diferencial por municipios, por espacios territoriales. 30 años después, estudios longitudinales lo que encuentran es que los niños que crecieron en espacios donde la política pública proveía sistema de cuidados tienen un desempeño en el mercado laboral, en la adecuación que adquieren en el mercado laboral, inclusive en términos hasta sanitarios, mucho mejor de aquellos que no tuvieron la incidencia de esas políticas. Estamos hablando de datos longitudinales de muy largo plazo, que son un acervo relativamente reciente de las ciencias sociales, porque tiene que ver con el acceso a los registros administrativos, y después voy a hacer una mención de la situación que tenemos en Uruguay con respecto a eso. Pasa lo mismo con la vivienda. Y de vuelta, esto tiene que ver con las políticas de vivienda diferenciales, políticas de vivienda en donde en algunos estados de Estados Unidos en particular, la política tenía que ver con generar barrios nuevos para sectores pobres y políticas que tienen que ver con asegurar el acceso no segregado de las personas en situación de privación en las ciudades. De vuelta, el resultado es muy contundente. Los niños y niñas que se desarrollaron teniendo exactamente las mismas condiciones en barrios más integrados han tenido una capacidad de desarrollo a lo largo del tiempo mucho más importante. Por lo tanto, la política importa e incide directamente en la conformación de los futuros de las infancias. Segundo capítulo, espacio política. ¿Qué no voy a hacer? No voy a adelantar lo que el Poder Ejecutivo está pensando desde el punto de vista de la reglamentación. Eso es algo que tenemos que ver en el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pero sí, desde el punto de vista de detalle. Pero sí quiero adelantar algunos espacios de política medulares. Uno, la ley de garantías debería haber sido reglamentada en diciembre del 2024. La ley establecía específicamente este requerimiento. ¿Sí? Nosotros, para ser totalmente franco y sin adjetivizar, no tenemos ni un borrador en el proceso de transición con respecto a la ley de garantías. ¿Sí? Estamos efectivamente viendo algunos de los elementos que ya se mencionaron. Tenemos que montar nuevos dispositivos de seguimiento, tenemos que asegurar la compatibilidad entre distintos instrumentos, entre ellos el Fondo de Infancia, y tenemos que integrar el Fondo de Infancia a esta lógica. No puede ser dos dispositivos distintos. O sea, un elemento claro es que en el nuevo marco lo que tenemos que tener es habrá que ver si el diseño actual del Fondo de Infancia es el adecuado o no, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener es un marco de política único y no dos o tres. Estamos de vuelta construyendo capas geológicas de política, una arriba de otra y abajo con meses de distancia, ¿no? La ley de garantía es mucho más amplia, porque además es niñas, o sea, primera infancia, adolescencia. Por lo tanto, tiene una noción de ciclo vital que, a mi entender, es mucho más rica desde el punto de vista de pensar la política más en general. Tenemos el desafío también de establecer responsabilidades claras. La ley avanza en esa dirección, pero, de vuelta, el voluntarismo de la coordinación no puede ser quien guíe la política.
Por lo tanto, hay que ser muy claro en la forma que se distribuyen responsabilidades desde el punto de vista de las distintas áreas que hacen la política. Me refiero tanto al diseño, como a la ejecución, como a la evaluación. No necesariamente son los mismos actores que tienen que estar en cada una de estas etapas, ¿sí? Debemos reconocer, además de las responsabilidades, la heterogeneidad. En algún sentido hay privaciones o pobreza contenida en núcleos familiares donde efectivamente hay capacidad de reacción y de incorporación de algunos dispositivos, de tal manera que la propia familia pueda mejorar, a partir de la acción de la propia familia puede mejorar la situación de los niños, pero hay otras privaciones que no tienen esa característica. En particular, cuando estamos insertos en situaciones de violencia, para poner algo que en Uruguay tenemos que mirar de una manera mucho más sistemática. Tenemos que ser cuidadosos también con redes de atracción negativas que son parte de lo que están insertos los niños y las niñas, a veces de las propias instituciones, y la capacidad de agencia de las familias. ¿Cuál es la capacidad que tienen las familias efectivamente para acceder a las políticas? ¿Cuál es la capacidad para tener la información adecuada para tomar decisiones adecuadas? El Estado no sustituye a las familias, pero si nosotros dejamos librado a las decisiones individuales de las familias, el futuro de los niños y las niñas, lo que hacemos es reproducir también desigualdades. Hay un elemento, los instrumentos son diferenciales y vamos a discutir parte de vuelta, acá está cierta segmentación. Parte estará en el diálogo de seguridad social y otros, como bien mencionaba Gonzalo hoy, son otro tipo de dispositivos que hay que pensarlo más en general, ¿sí? Los instrumentos tienen que ser diferenciales por tipo de privación, que es multidimensional, y a la misma vez por tramo etario. Pero tenemos que ser capaces de tener un seguimiento estadístico y longitudinal solvente. Eso quiere decir, el MIDES tiene, por supuesto, un sistema de información que avanza en la dirección, pero es no solamente perfectible desde el punto de vista de su funcionamiento, sino normativamente tenemos que hacer algunos cambios. Nosotros no nos podemos dar el lujo, en un país donde están naciendo menos de 30.000 niños por año, de no ser capaces de, no de seguir en el sentido policial del término, sino de acompañar en el sentido de cuáles son las necesidades que están expresándose en cada momento de la vida a 30.000 gurisas y gurises. Y hoy tenemos dificultades para esto. Por tanto, la construcción de un marco normativo presupone la construcción de un marco de diseño, por supuesto de coordinación, de diseño, de distribución de responsabilidades, de institucionalización, y ahí creo que la ley de la cual la ministra fue una impulsora decidida, es clave en esto, ¿sí? Pero tenemos que avanzar en una reglamentación que integre estos instrumentos y que transparente estas responsabilidades y a la misma vez construya un observatorio, no por la palabra en sí, sino un mecanismo de seguimiento multidimensional de las infancias a lo largo del ciclo vital de una manera mucho más consistente de lo que tenemos hoy. Entre otras cosas, para hacer intervenciones tempranas ante problemas emergentes que van existiendo a lo largo del ciclo vital de los gurises. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Ahora vamos a escuchar a la senadora de la República, Silvia Nane. Bueno, buen día. Qué gusto verlos, qué gusto estar acá. Voy a tratar de organizar en dos puntos que son más conceptuales de eso que se llama representaciones sociales y en tres que tienen que ver con la normativa. Los dos de representaciones sociales, uno es que parece haber mucha gente que se preocupa de lo poco que trabajan los pobres, pero a nadie le preocupan los ricos que no trabajan. Eso siempre es una cosa que a mí me resulta muy rara, ¿no? Porque además, de hecho, cuando uno ve algunas pretensiones sociales o algunos sueños de la gente, dice: yo quiero ser rico para no trabajar. Es genial, pero a los pobres todo el mundo los manda a trabajar. Eso es una representación social que yo creo que en algún momento tendríamos que empezar a mirarla. Y la otra que está bastante asociada a eso es que gran parte de la discusión entre por qué la gente es pobre y por qué no, además de tener que ver con la meritocracia, parte como, ¿cómo decirlo? Como de que damos por hecho de que está muy bien que haya gurises que nos nazcan con herencia y gurises que nos nazcan con transferencia. Y que parece que no hay nada que podamos hacer al respecto.
cuando la transferencia en definitiva es una política pública. Y ver qué hacemos con la herencia también es un debate que en algún momento lo podríamos dar. O sea que en definitiva la política está inserta en dos grandes representaciones que tienen que ver sobre todo con las cosas estructurales, y creo que tiene que ver también con debates profundos que a veces nos cuesta dar, ¿no? Pero como yo estoy hablando desde un lugar donde se supone que además de generar leyes, uno tiene que provocar al debate democrático, y como además estamos en un contexto histórico que en nuestro país hay muchas cosas que cumplen números redondos, 40 años de democracia, los 100 años del Palacio Legislativo, los 200 años de 1825 o de 1828 o de 1830. Tenemos un marco histórico que nos da como para poder empezar a pensar en profundidad algunas cosas. Vieron que los números redondos a veces ayudan a las sociedades a eso. Segundo lugar, de lo más conceptual es eso de la interinstitucionalidad, ¿no? Que lo voy a agarrar con el primer punto, digamos, del marco normativo. Claro, la interinstitucionalidad muchas veces se da en los marcos normativos porque se trata de ordenar desde la legislación, que es ni más ni menos que, digamos, los contratos que hacemos como sociedad para vivir más o menos ordenados, ¿no? Pero como dice el trovador, absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad de las buenas leyes, ¿no? Entonces hay cosas de la interinstitucionalidad que muchas veces, recién estábamos hablando con Inés, la dificultad principal es echar a andar la ley de pata en la calle. Y creo que ahí es donde es necesario generar capacidades en la ciudadanía, porque en definitiva ninguna ley es demasiado buena si la gente no la termina reclamando en su cumplimiento. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, de llegar a construir una ley que no sea solamente declarativa, sino que en definitiva tenga los elementos suficientes como para poder generar el debate que después lo sostenga. Y ahí voy al primer punto de la cuestión normativa vigente. Armamos este periodo una comisión bicameral que tiene un nombre un poco largo, que se llama Comisión de Seguimiento de las Garantías del Ejercicio de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, porque vieron que las palabras construyen. Y en realidad lo que nosotros queremos es que si hacemos leyes para garantizar algunas cosas, esas garantías efectivamente lo que garanticen sea el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay un marco bastante amplio para trabajar ahí, por eso también es bicameral, porque nos parece que tiene que ser de un amplio debate, no consenso, no sé si lo vamos a lograr, los consensos, eso después se verá, pero como para empezar a ver qué derechos hoy no están garantizados, si bien están legislados. Y ahí voy a los otros dos puntos. Creo que tenemos un desafío grande de quién va a ser el rector de las políticas de infancia, ¿no? Si la rectoría va a estar por un lado y el servicio va a estar por el otro, una discusión que vamos a tener que dar. Vamos a tener que dar. ¿Qué nueva cara va a tener el INAU? Entre las cosas que se cumplen medio que años redondos, también se cumplen años medio redondos de la última gran, digamos, vuelta de rosca que tuvieron las políticas de infancia, que fue ni más ni menos, y miren qué asociación acaba de hacer con la vuelta de rosca, que fue sacar el torno y empezar a hacer una oficina para entender por qué las madres abandonaban a sus hijos, pónganle comillas a todo esto, ¿no? Que Morquio dijo, miren que la verdad que si no entendemos las causas, poco vamos a poder hacer para prevenirlo. Bueno, pero de eso hace más de 100 años. Y después lo que hicimos fue ir cambiándole el nombre a la desprotección, ¿no? Pusimos Consejo del Niño, INAME, pero tendríamos que poder dar un debate un poco más profundo sobre cómo vamos a cuidar, cómo vamos a ser rectores de las políticas de infancia. Primer punto. Segundo punto. Marco normativo vigente, dos que preocupan mucho. Y que creo que una de las cuestiones para discutir más profundas que tenemos en este periodo. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes. Eso hoy no está vigente. Eso hoy no está vigente
y creo que es un tema que tenemos que poner en debate, por las situaciones enormes de violencia, por los datos que nos viene dando el CIPIAB y por las cosas que todos sabemos que están ocurriendo. Bueno, ¿hasta dónde vamos a correr los límites? ¿O no los vamos a correr más y nos vamos a poner de acuerdo en que hay límites que no se corren, punto? Y después vamos a ver cómo nos organizamos una vez que hayamos definido eso. Así que ahí hay un elemento que a mí me parece medio central. Ojo, como un debate profundo. Después veremos qué es lo que resulta, pero tendríamos que poder discutirlo. El segundo punto que me preocupa es que sigue vigente, marco normativo vigente, la ley mal llamada de corresponsabilidad en la crianza. Entonces vamos a tener que tomar el sistema de cuidados, entender qué es la corresponsabilidad, ver cómo lo vamos a implementar y dejar de llamarle a las cosas como no se deberían llamar porque no son eso. Y ver qué es lo que vamos a hacer justamente para cuidar a las gurisas y a los gurises. Hay otras dos cosas por ahí que me parecen súper importantes, que es que vamos a tener que pensar cómo hacemos la garantía de la soberanía alimentaria y de la seguridad nutricional, porque con hambre no se puede pensar. Y hay otros elementos que vienen a dar en ese marco normativo, pero que capaz hay que ordenarlas un poco con la ley de garantías y lograr un debate profundo, no solamente en el Parlamento, sino con toda la ciudadanía, en la Comisión de Garantías de Ejercicios de Derecho. Por ahí algunas prioridades. Muchas gracias, senadora. Vamos a escuchar a la representante nacional diputada por Canelones, Inés Cortés. Bueno, buenos días a todas y a todos. También un gusto estar acá. Silvia, la verdad que me sacaste bastante de lo que iba a decir. Las preguntas tampoco las retuve demasiado, así que pido disculpas si no me ajusto mucho a lo pautado, pero me parece que tenemos como suficiente diagnóstico de cuál es la situación de las infancias y adolescencias en nuestro país. Y me gustaría como resumirlo como en dos ejes que creo que son como los principales problemas que están atravesando, que son la pobreza y la violencia estructural que sufren las infancias y adolescencias, y violencia comunitaria y violencia intrafamiliar. Hace poquito se publicaba el último informe del CIPIAB y veíamos datos que año a año se superan en cuanto a situaciones de violencia abordadas. Ni queremos imaginarnos todas aquellas que están y a las que el Estado ni siquiera llega y ni siquiera tiene reporte de ellas. Y tenemos una situación muy, muy preocupante. Y creo que hay que tomárselo con la seriedad que esto implica, porque no hay mucho tiempo como para seguir navegando en el diagnóstico, sino que me parece que estamos en el momento de implementar y hacerse cargo del rol que tenemos como gobierno, el que nos dio la ciudadanía. Y bueno, y capaz que le erramos, pero creo que es el momento de arriesgarse y de empezar a hacer. La pobreza, lo mismo, la pobreza estructural que ahora tenemos, como bien decía la compañera, un acercamiento mucho más profundo, o tenemos una visión un poco más detallada de la situación y que se condice y se refleja con lo que veíamos en campaña cuando recorríamos los barrios. Una situación de pobreza mucho más dramática de la que decían los números. Y una realidad cotidiana de la gente que no admite la menor demora. A mí me pasó, por ejemplo, yo soy de Ciudad de la Costa y milité mucho ahí, en esa zona, y un asentamiento en Pinar Norte que nos dijeron, la última vez que vino Uruguay Crece Contigo fue en 2019. Y en estos 5 años nacieron muchísimos gurises. Nunca tuvieron una visita de un equipo técnico. Y ahí están, creciendo entre la humedad, con los techos que se les llueven, con las realidades más jodidas en la cotidianeidad, y con una escuela a media cuadra, pero que no van a la escuela porque a veces hay dificultades que hacen que eso suceda, y el Estado está, pero no está. Y creo, y ahí sí, yendo un poco a la pregunta, creo que uno de los principales desafíos que tenemos es justamente la coordinación y el llegar, y que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Y creo que la coordinación no es un problema únicamente del diseño de las políticas públicas y escribir la mejor ley y que quede lo más bonita posible y que nos cierre bárbaro desde los escritorios, sino en la implementación en cómo llega a las personas. Y ahí es donde creo que tenemos el principal desafío. Tenemos un montón de legislación, tenemos un montón de herramientas en el Estado, pero tenemos que hacer que eso llegue a donde tiene que llegar.
Y creo que ahí está la clave, y ahí es donde tenemos que hacer bastante, porque no puede ser que pensemos las políticas desde los incisos, desde las unidades ejecutoras, desde los técnicos, no, estos técnicos son de Uruguay Crece Contigo y estos son de INAU, y atienden a la misma familia, pero no dialogan entre sí. Esas cosas no pueden seguir pasando. Ya las sabemos y las sabíamos de antes. Bueno, tenemos que lograr que esto cambie. Dejémonos de hacer diagnósticos, que es muy necesario hacerlos, y de diseños y cuestiones bonitas, y pongámonos a tratar de solucionar este problema. Antes de ayer tuvimos la elección departamental y municipal de todos los municipios. Empecemos a articular con los 3 niveles de gobierno. Porque a mí, me disculpan, pero los alcaldes, las alcaldesas, los consejos municipales de los territorios son muchísimas veces la primera puerta de entrada para los problemas más jodidos de la gente. Y no puede ser que un gobierno nacional o un gobierno, y lo miro a Rodrigo porque sé que va a trabajar en ese sentido, y da mucha tranquilidad además que estés ahí, no puede ser que un gobierno nacional, un gobierno departamental, no dialogue con esos consejos que tienen los problemas cotidianos de la gente. Y capaz que nos ahorraríamos un montón de imperfecciones y de gastos y de errores en la implementación de la política pública si ese diálogo fuese más fluido. Entonces creo que por ahí van como algunos de los desafíos, y desde el Parlamento también tenemos grandes desafíos. Lo decía Silvia muy claramente, venimos de un periodo en el que se legisló sobre infancias y adolescencias desde la anécdota y desde el lobby en realidad de grupos de poder y antiderechos y antiderechos de las infancias, y desde bueno, me dicen que fulano, mengano, no desde la evidencia, y creo que uno de los principales desafíos que tenemos desde el área parlamentaria, que es la que integramos junto a Silvia, es revertir eso. Hay que legislar sobre infancias y adolescencias basados en evidencia, y ahí estamos articulando con Fede, por ejemplo, retomar el Consejo Consultivo Honorario de la Infancia y la Adolescencia, y que ese consejo vuelva a asesorar al Parlamento como lo hacía en el periodo, este último no, en el anterior. No podemos seguir generando leyes según lo que me dijo un vecino, lo que me dijo una vecina, o porque mi tío tuvo una situación a nivel judicial y bueno, entonces voy a cambiar la ley por un caso concreto que en general no se ajusta a la realidad y a los problemas que tenemos que atender. Creo que ahí está la clave. La creación de la comisión creo que es un paso importante y que sienta un precedente de un deseo y un interés desde el Parlamento de empezar a abordar estas temáticas un poco más seriamente. Tenemos un gran desafío en lograr que esto... Bien, bien. Por favor, Rodrigo, que te necesitamos. No te nos vayas. Bueno, me perdí, pero nada, tenemos esa nueva comisión, está el compromiso de avanzar en ese sentido. Ojalá logremos hacerlo, y también ahora se fue Claudia, pero estamos en un constante diálogo con las nuevas autoridades de INAU. Queremos lograr avanzar en algunas líneas que son fundamentales. Pienso en el egreso de INAU. No puede ser que tengamos casi 9.000 gurises institucionalizados en hogares 24 horas y que muchísimos de esos gurises estén ahí por situación de pobreza, porque sus hogares no pueden hacerse cargo de la manutención de esos gurises. Cuando sabemos que estar institucionalizados en un hogar 24 horas tiene un montón de otros problemas y le genera un montón de otros problemas en su desarrollo, y tenemos que generar las herramientas para que las familias que sí quieren estar presentes y que sí quieren criar y cuidar puedan hacerlo. Y ahí tenemos también, nuevamente, hoy decían en el panel anterior, hay como un consenso en el sistema político de que la pobreza infantil es un problema. Sí hay un consenso en ese sentido, lo que no hay un consenso es en cómo abordar ese problema. Y tenemos que dejar de hablar de gurises pobres como individuos, sino que hay que empezar a hablar sobre sus familias. Y tampoco es casualidad que la incidencia de la pobreza en hogares de jefatura femenina sea el doble que la incidencia en hogares de jefatura masculina. Y ahí hay que generar políticas y diseños de políticas de empleo garantido
que atiendan esas problemáticas, que generen oportunidades de empleo para esas mujeres que no acceden a empleo, que dedican 40 horas semanales a las tareas de cuidados y están en la cotidiana viendo cómo solucionar el día a día de sus gurises. Y también la veo a Mica, que tiene un semejante laburo en el INDA. Necesitamos abordar todas estas problemáticas y no hay mucho tiempo. Así que creo que como el mayor desafío es que todo esto que ponemos en palabras y que venimos trabajando hace mucho, porque creo que lo venimos trabajando hace bastantes años y que logró que hoy tengamos esta oportunidad de poder generar los cambios que creemos necesarios, se cristalicen en la realidad de las personas y de estos gurises y gurisas y estos núcleos familiares. Y vamos a trabajar en eso y no tengo dudas que nuestros compromisos van a estar ahí. Pero bueno, ojalá que en un año estemos haciendo una cosa similar, evaluando cómo se está aplicando estas nuevas políticas para estos problemas que no son nuevos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora vamos a escuchar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Buen día. Ahora pensaba, me había hecho 3 hojitas con las preguntas: ¿qué oportunidades en torno a marcos normativos para enfrentar la problemática de la pobreza infantil presenta la coyuntura actual? Y teniendo en cuenta la exposición disparadora, ¿qué desafíos se encuentran estos marcos normativos en las percepciones y representaciones sociales sobre las personas en situación de pobreza? Y la verdad que no voy a decir nada de lo que preparé acá. ¿Está? Creo que las respuestas ya están. Marcos normativos tenemos. Quienes están hoy en la mesa con Rodrigo, Claudia, el ministro de Desarrollo Social, el presidente de la República nos pidió la reglamentación que, como decía Rodrigo, quedó pendiente de la administración anterior, como un marco normativo que ordene, no va a resolver todos los problemas, pero es el primer eslabón ahora que nos permita ordenar. Tiene capítulos que tienen que ver con la descentralización de la política a nivel territorial, departamental, llegando a eso como Inés decía. Como decía Victoria, es clave lo que nos pidió el presidente a nosotros, de que organicemos previo al diseño presupuestal, porque hay muchas cosas que van a requerir una asignación presupuestal. Pero acá hay situaciones complejas. Yo miro sobre todo a los operadores de Uruguay Crece Contigo, a los técnicos que hay por acá desparramados, algunos que me escriben que están conectados. Cuando al inicio se creó este programa en el año 2012, junto en aquella época con el programa Cercanías y Jóvenes en Red, buscando dispositivos de abordaje territorial y poner en el diseño de la política pública temas que requerían también diferentes diseños. Pero acá yo hoy siento, miren, hace poquito me hicieron, tengo 8 minutos, me lo puse acá. No. Me hicieron un sticker jóvenes que trabajan conmigo, porque yo digo en todos los actos cortito que hay que trabajar, porque vieron que estamos asumiendo, entonces nos pasamos a veces, no este acto que es para discutir políticas, no me refiero a esto, me refiero a los que yo a veces lidero, que son autoridades que asumen en un hospital, asumen en un centro de salud. Entonces, lo primero que digo es cortito, porque tenemos que salir a trabajar. Entonces, de tanto que lo digo, me hicieron el otro día. Entonces, esto es lo que les pido. Si cada uno de nosotros, yo ahora siento la responsabilidad que cuando termine de hablar, me tengo que ir a mi lugar para tratar de que haya equipos de salud mental para dar respuesta. Para que ayer una reunión que tuvimos con Cayani como presidente de la ANEP, con Jimena Pardo, que va a venir hoy, no sé si está por acá, que estábamos trabajando con el equipo nuestro de infancia y adolescencia. Hoy el equipo de abordaje de violencia está yendo a Florida, trabajando con el CIPIAB, el Ministerio de Desarrollo Social, a hacer una jornada de abordaje a nivel en Florida, qué pasa con esas situaciones de violencia. Creo que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. También ese es un tema que pasa con infancia históricamente. Nos pasamos diciendo, ¿cuántos eventos de estos hemos hecho? Muchos. Ahora estamos asumiendo un gobierno y está bien. Cuando Virginia me dijo, por supuesto, ¿cómo no voy a estar acá y estar? Pero tenemos que hacer más de lo que decimos por los niños.
Ese es un tema cultural, Navarra, en el país que hay, ¿no? Yo tengo 59 años, tenía 22 cuando empecé al INAU a trabajar. Tenía 22 años cuando escuché a Juan Pablo Terra con lo mismo que seguimos repitiendo en su memoria, y yo levanto a Mabel Hoppenheim, que está viva, y le hacía todo el trabajo de campo. Pero ahora tenemos que hacer, si cada uno de nosotros, si Uruguay Crece Contigo vuelve a coordinar a nivel territorial, diseña la política pública, los demás dispositivos que tienen que ver con cuidados los ponemos y los implementamos, porque como decía Inés, o sea, los niños no somos niñólogos, tienen las características, las familias donde viven, y las características, nosotros tenemos dificultades para criar nuestros hijos, ¿no? La mayoría de las mujeres y varones que estamos acá. Entonces, hoy lo que tenemos en este gobierno, aprovechemos los dispositivos y marcos normativos que estén. Veamos dónde pueden haber baches que sí tienen que ser corregidos, qué vamos a hacer con la ley de corresponsabilidad, qué vamos a hacer en determinadas cosas. Pero después reglamentemos una ley que nos permita tener una visión integral, con un resguardo presupuestal, con un aterrizaje que coordine todos los niveles de gobierno, pero que el núcleo familiar sean las familias y las características que tienen. Y desde ahí cada uno de nosotros pensemos y hagamos. Si acá está su secretario nervioso que estamos pensando ahora, pues seguimos yendo a los lugares y hay 2 maternidades donde nacen 50 niños, ninguna de las 2 maternidades tiene las condiciones básicas, ninguna de las 2 maternidades tiene los mejores estándares de calidad asistencial. El equipo no se junta el del hospital con el de seguimiento. Bueno, esa es la responsabilidad que hoy tenemos que hacer. Que el capítulo de los sistemas de información, veo a Ramón, veo a cantidad de gente acá que trabaja en sistemas de información, nos logramos generar que los sistemas de una vez por todas, no pasito, 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 porque ese conformismo que siempre tenemos, ¿no? De autocomplacencia, como decía, los niños viven, crecen y se desarrollan mientras que nosotros decidimos y pensamos la política ideal. Basta de eso ya. Discúlpenme, mi responsabilidad como ministra, en este momento en el que yo tengo y asumo públicamente con los equipos y las demás en esto de, ¿cómo era la mesa intersectorial? Bueno, es que desde salud demos respuesta, desde ACE demos respuesta. Cuando fuimos a la representación el otro día de los equipos, de los datos alarmantes y desgarrantes del CIPIAB, bueno, no puede ser que salud no esté en los comités de recepción local porque los prestadores no quieren, ¿saben? Esto no es a quien quiere, no es a quien quiere, ¿está? O sea, hay que estar, es así, no es autoritarismo, es un Estado presente que garantiza derechos. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer. La reunión ayer era viendo qué hacíamos con la SAYEC, ¿no? Con Jimena, Maribulé, Cayani, nosotros desde Salud. Nos faltaba Claudia, dijimos la vamos a convocar a Claudia, hace una reunión, bueno, ¿qué vamos a hacer con dar la respuesta concreta? Veo el equipo de INDI, la guía del desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir que para acceder a un fonaudiólogo un niño con una dislalia, que se corregiría el que tiene plata? Porque yo pagué por mis hijas, dice, mamá no digas que fuimos tartamudas. Sí, digo, ¿da? Pero tuve plata y pagué para que se resolviera el tema rapidísimo, ¿no? Bueno, no. El que tiene hoy acceso a salud mental puede pagar. No, ¿saben que no? El que tiene una situación de violencia, ¿cómo vamos a tener 3 equipos de reparación de violencia en este país? No solamente llegamos tarde, ni lo prevenimos, sino tenemos 3 equipos de reparación. Pues no, el otro día nos comprometimos con el presupuesto, con el diseño, con la coordinación, yo no sé con qué, pero este año tenemos que poner equipos de reparación de daño en todos los departamentos del país. Entonces, yo creo que el marco normativo está, hay que hacer algunas correcciones. Cuando era hablar del Consejo Consultivo, claro que el Consejo Consultivo es una herramienta muy buena. El artículo 12 de la ley, está por ahí de la Baliato, no sé si está por ahí, ¿ah? Lo contempla, porque lo que hay que es armonizar esa dispersión. Ya la pasamos, ya sabemos, y ya todos aprendimos que discutir con las instituciones, nos precisamos todos, Estado, sociedad civil, pero pensar en los niños y en la familia, porque lo que nos pasa hoy es desgarrante en el país. Teníamos que ver las cifras y esto de la multidimensionalidad, sí, ya lo sabíamos.
Está bien, la evidencia nos ayuda a tener los datos, todo bárbaro. Pero vamos a pensar, porque esa es la responsabilidad. Cuando Yamandú asumió el 1 de marzo, tenemos ese compromiso de trabajar en los temas de infancia. Pero ¿qué libertad tiene una familia para decidir si no tiene las básicas condiciones para poder tomar decisiones en el acceso a la salud, a la vivienda, a los cuidados? Los cuidados no puede ser un privilegio, el acceso a la salud mental tampoco. Entonces, esa es la responsabilidad que hoy tenemos como gobierno. Es que coordinemos, acá está la ministra de Vivienda, no en vano, pensemos con los recursos que tenemos. Yo ayer salí a las 23 horas, estoy envejeciendo de una forma como todos, ¿no? Vos te caíste de eso, de que estamos medio, o sea, claro. O sea, yo apenas puedo hablar de la voz como tengo, vamos a hacer un nódulo laríngeo del esfuerzo que estoy durmiendo 3-4 horas, porque en 2 meses ENACE, por ejemplo, una deuda de 280 millones de dólares estamos reparando. Ayer en el MEF salimos de una discusión muy compleja por el tema de los recursos, y eso no se puede desconocer, porque también estamos en una situación fiscal que nos va a desafiar a que la coordinación sea efectiva, que no nos peleemos, porque si no, una vez más, los que van a pagar el pato de nuestras discusiones teóricas, académicas y basadas en la evidencia, van a ser los niños en este país. Entonces, creo que eso es una lección aprendida. Y hoy lo podemos hacer. Miro a equipos jóvenes, veo a gente de trayectoria. O sea, es una responsabilidad. ¿Cómo en el Uruguay no vamos a poder, con tan poquitos niños, tener un abordaje de trayectoria de vida, que los sistemas de información operen, que nos permitan, como ayer hablamos con el sistema educativo, Selva se había reunido con Mari, tomar decisiones y no complicarla por cosas que no se pueden complicar? No puede ser que haya niños hoy que no hagan educación física curricular porque no tengan el carnet de salud al día. ¿Pero qué es esto? África. Digo, perdón que no voy a decir África porque un día me criticaron que era un poco estigmatizante que yo ponga países así. Entonces no voy a decir. ¿Tá? ¿Pero qué es esto? Un país donde los niños no pueden hacer la gimnasia curricular o dejen de ir a un paseo porque no tienen el carnet de salud al día. No, la verdad que no. Y eso lo viven. Es la cotidiana de todos los días los equipos. Atrás para una familia para que alguien te dé la respuesta. Bueno, eso no. Comprometámonos a que la coordinación, a ver qué cosas hay en el marco normativo y en la concreta, desde mi lugar, que estoy en el Ministerio de Salud Pública, desde el lugar que está Rodrigo, que el presidente nos mandató a implementar la ley con Claudia y con Gonzalo como primer equipo ahí viendo cómo trabajamos con las sectoriales. Pues resolvamos. Si Tamara pues no nos resuelve situaciones de emergencia habitacional, donde trasplantás a un niño, y todos tenemos las evidencias, y el Estado gasta miles, invierte, no me gusta decir gasta, porque esto no es gasto. No sé, los economistas sabrán, pero gasto no es inversión. ¿Ah? Entonces, invertimos en un niño, le hacemos un trasplante cardíaco, un trasplante hepático, divino. Después, invierno, sus condiciones de supervivencia vinculada a la morbimortalidad tiene que ver con las condiciones donde vive. Bueno, ya está, ya eso lo sabemos. No tendremos la vivienda digna quizás para todo, pero hay cosas que hay que hacer. Entonces yo me comprometo que nuestros equipos de salud que están sentados ahí, con la doctora Bulé, Hermida, Estefanía Cabo, pediatras, jóvenes, con los que están trabajando a nivel territorial con Magdalena, la Tuana que se incorpora a trabajar con nosotros para ver dispositivos de violencia que queremos implementar, ¿tá? Demos respuesta a la interinstitucionalidad de forma concreta, donde en el centro sea la familia, los niños, y cada uno haga lo que tenga que hacer desde su lugar. Muchas gracias.